Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, de su amigo y servidor Sergio Campo Ramírez, el siervo de Cristo, aquí nuevamente haciendo un pequeño video de un pequeño pensamiento de la palabra de Dios, pequeño pero grande, ya que la palabra de Dios es grande, es potencia, es luz, es verdad. Y meditando en estos temas que a la vez son unos puntos muy controversiales que quizás a veces uno no quiere tocar por la estructura en la forma en que hemos llegado al Evangelio. Y una de los puntos que yo venía examinando muy minuciosamente a través de la palabra de Dios es acerca de el diezmo. Si en realidad se debería de aplicar en una manera textual, en una manera literalmente como el texto nos lo está marcando o no. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quizás muchas las veces nosotros no tengamos la culpa en una manera consciente el poder creer de esa forma, porque les voy a explicar algo. Cuando nosotros venimos al Evangelio, llegamos con esa sed, con ese amor, somos prácticamente niños en la fe, bebés en la fe. ¿Y qué pasa cuando uno es bebé? Todo un bebé, usted examine un bebé. El bebé se va a meter todo a la boca, va a querer tragarse todo a la boca sin discernir si eso le va a traer una infección, si eso le va a causar una enfermedad, si eso lo va a matar, sin discernir si eso lo va a desnutrir, sin discernir si eso es bueno. Entonces, y cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando llegamos con ese amor hacia Dios, con ese deseo de servir, entonces apasionados de la palabra de Dios, cuando no hay una madurez espiritual en el conocimiento de la palabra de Dios, es que no cuestionamos. En otras palabras, no juzgamos todo el contenido en su texto y en su contexto y en su interpretación. Entonces, como somos bebés, niños en la fe, no tenemos ese discernimiento. Entonces, cuando ya vamos creciendo en el Evangelio, entonces ya no todo nos lo tragamos, ya no todo lo creemos. Entonces tenemos que examinar, como dice la palabra de Dios, examinen los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Y Pablo dice, porque en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Apostatar es que te pueden estar dando palabra de Dios, pero que esa palabra de Dios está mal aplicada. Puede estar mal aplicada, puede tener una mala interpretación, pueden estar mutando el texto, o sea, cortando el texto y no dando la interpretación verdaderamente que debe de tener el texto y en su contexto. No se puede espiritualizar un texto que es literalmente texto literal. Entonces tampoco puedes interpretar un texto espiritual y hacerlo en una manera literal. Entonces, en la Biblia encontramos textos que son aplicados, pueden ser aplicados, pero no en una forma doctrinal, sino más bien en una enseñanza, en un ejemplo, pero no en una doctrina o en un dogma, o que eso tiene que estar vigente. Y uno de los puntos que he estado examinando en toda la mayoría de los movimientos religiosos de muchas denominaciones es en cuanto al diezmo. Cuando van a hablar
primeramente del diezmo, lo que el oyente ya tiene en su mente es el 10% de su saldo. Y porque eso es lo que ellos interpretan. Eso es lo que ellos han usurpado el verdadero significado del diezmo y no lo aplican en todo su contexto. Entonces lo han modificado y cuando dicen, pero vean, la Biblia dice que traed todos los diezmos, en Malaquías dice, traigan todos los diezmos y haya alimento en mi casa. Pues por allí voy a empezar con este texto. Si eso se lee, solo ese texto, no puedes entender a quién Dios le está hablando, a quién iba dirigido, para quién era ese mandamiento, a quién Dios le estaba llamando la atención y quién eran los que estaban robando. Ahora bien, este texto exclusivamente lo usan todos los movimientos que reclaman, que quieren encontrar soporte, que es bíblico el diezmo, pero claro que es bíblico el diezmo, pero no es en la manera que lo estamos mirando, no es en la manera que lo están interpretando. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, el diezmo literalmente en el Antiguo Testamento, que fue un mandamiento estrictamente por Dios, obligatoriamente para el pueblo de Israel, y no se podía modificar, no se podía cambiar, porque tenían consecuencias. Ejemplo de Nadab y Abiú cuando van al templo y ofrecen un fuego extraño. Dios no admite mezclas que no van de acuerdo a como Él lo ha establecido. Entonces a Nadab y Abiú cayeron muertos delante de Dios porque ofrecieron fuego extraño. Fuego extraño es algo que Dios no ha mandado literalmente en su contexto. Entonces es exactamente el diezmo. En la actualidad, el diezmo que se está mirando hoy en día es algo fuera del texto original de lo que verdaderamente Dios ha demandado en su palabra. Ahora bien, cuando vamos al texto literario y vamos a analizar todo su contenido del contexto, nos encontramos que jamás el diezmo que reclamaba Dios en Malaquías, que no le estaba reclamando ni a los gentiles, ni a los mexicanos, ni a los salvadoreños, ni a otras naciones, ni a los romanos, ni a los griegos, sino que era directamente para su pueblo. ¿Por qué le estaba diciendo primeramente que era para su pueblo? Escuchen bien esto. Porque a las 11 tribus de Israel Dios les había repartido tierra. Entonces a ellos Dios les había demandado que trajeran el 10% de sus cosechas, de sus granos, de trigo, de arroz, de papa, de papaya, de lo que fuera, de lo que sembraran en el campo, y tenían que traer los diezmos de la cosecha. Ese era el diezmo bíblico. Entonces cuando en Malaquías se ve claramente que el pueblo se había desviado de este principio. Por eso Dios dice, hay una pregunta que dice, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Entonces, ¿cómo es que el pueblo le estaba robando? Le estaba robando en que no traeba oro o plata, o digamos, traeba dólares, o traeba el 10% de su sueldo, o no estaba trayendo el 10% de su oficio en su trabajo que desempeñaba secularmente. No estaba hablando de eso. No te viene el contexto que Yahweh dice claramente, y haya alimento en mi casa. Traigan, le está diciendo a la nación de Israel, traigan
todos los diezmos y haya alimento en mi casa. Ahora bien, todos los diezmos. ¿Por qué todos los diezmos? Porque aparte del diezmo, que era la 10ª parte de cada cosecha, eran cosas comestibles. Ni siquiera era oro o plata, ni nada de eso por el estilo, mucho menos el 10% de un salario. Literalmente, textualmente, está hablando literal, era algo literal. Entonces, ¿por qué Dios le reclamaba al pueblo de Israel? Porque a las 11 tribus Dios les había repartido las tierras. Entonces ellos estaban obligados, comprometidos a traer su diezmo de sus cosechas al templo. Por eso expresa la palabra en Malaquías: y haya alimento en mi casa. ¿Se da cuenta? Que dice: y haya alimento en mi casa. Entonces, literalmente, textualmente, no está hablando en un sentido espiritual, ni alegórico, ni simbológico, ni representativo. Está hablando al 100% literal, lo que Dios estaba demandando ahí. Entonces, cuando entramos a profundidad en el contexto, encontramos que el pueblo de Israel se había apartado de este principio, de este mandamiento. Entonces ellos estaban robando a Dios porque a ellos se les había dado la tierra y ellos estaban produciendo, sus campos estaban produciendo cosechas y no estaban trayendo lo que debían de traer. Por eso dice traer todos los diezmos al alfolí. Pregunta: ¿qué era un alfolí? O sea, el alfolí no era una caja donde ibas a traer el oro, la plata, o tus joyas, o dinero, o dólares, o peso mexicano, ni nada de eso por el estilo, sino que era 100% era comida, era cosas comestibles. Que el alfolí era un lugar inmenso, tenían lugares inmensos en ciudades como graneros listos para recibir las cosechas de todos aquellos que tenían tierras y tenían que depositarlas el 10% en esos graneros. ¿Para qué? Dice Dios: para que haya alimento en mi casa. Nota el contexto dice: para que haya alimento en mi casa. No dice para que haya dinero, para que haya oro, jamás. Porque el templo de Dios no necesitaba de oro ni de plata. Todo el templo de Dios era rico. Toda la materia con que fue hecho el templo estaba bañado de oro. Dios no tenía, el templo de Dios no tenía necesidad de dinero, jamás, sino que lo que Dios estaba reclamando era el diezmo de sus cosechas. Así de sencillo, literalmente. Ahora bien, con esto el siervo de Cristo, Sergio Campos Ramírez, está tratando de decir que está en contra de dar a Dios. Jamás. Yo he aprendido a través del tiempo que a Dios se le da lo mejor. Y yo no doy ni el 10%, yo doy más que el 10%, pero no lo doy como un diezmo. Aclaro, no lo doy como un diezmo, sino como ofrenda a Dios. Puede ser poco, puede ser mucho, pero eso sí, aseguro que es más de lo que yo gano. Ahora bien, ¿por qué yo lo hago de esta forma? Porque esa es la manera en que la iglesia, por medio de los apóstoles, se mantenía o vivía. La iglesia se mantenía de hermanos, colaboradores, que muchos lo daban todo, muchos daban para que hubiera sostén dentro de la
iglesia. Por eso aclaro, yo no estoy en contra de dar. Al contrario, yo yo acepto que en la obra de Dios se necesita el apoyo, el esfuerzo, la colaboración de los hermanos del pueblo de Dios para, para ayudar un poco. Y digo en poco, porque déjeme decirle algo, muchos confunden esto. Muchos dicen que Dios necesita de nosotros para llevar la obra hacia adelante, porque esa es la justificación de muchos que dicen que el diezmo y las ofrendas es para el sostén de la obra. Muchas veces decimos eso, pero analicemos esto. Dios puede mantener su obra sin mi colaboración y sin la colaboración de otros. Así de sencillo, porque para Dios no hay nada imposible. Si alguien no lo quiere hacer, Dios tiene a alguien más que sí lo va a hacer. Escuche bien esto. Cuando Moisés iba a construir las cosas del tabernáculo, lo que iba a necesitar para la edificación del templo, escuchen bien esto. Dios no le dice a Moisés, pues dile al pueblo que traiga los diezmos. Porque para construir el templo de Dios sí se iba a necesitar oro, plata, cobre, bronce y todo eso. Pero note bien esto. El mandamiento de Dios para pedir al pueblo fue ofrenda, dice voluntaria. Entonces, ¿qué trajeron al templo? Trajeron oro, trajeron plata, todo lo que era valioso. ¿Podemos decir en la actualidad que era dinero? No, tampoco podemos decir que era dinero, pero si lo podemos entender de esa forma, podía ser dinero, ya que esos elementos se pueden intercambiar por dinero. Pero vemos que no pidió Dios el diezmo, sino que pidió ofrenda. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el pueblo traía oro, plata, para hacer la construcción del templo. Y dice que Dios puso, oiga bien, esto a lo que yo me voy. Dice que Dios puso en su pueblo el dar de voluntad. Ahora bien, eso es a lo que yo me baso. Cuando Dios va a levantar un siervo, una obra, el siervo, el ministro, no puede depender del pueblo, no puede depender, me refiero que no puede depender del pueblo a que sea la voluntad de corazón del pueblo, sino que cuando Dios va a levantar a alguien, Dios es el que va a proveer. ¿Cómo va a proveer? Va a poner en el corazón del pueblo, del creyente, a poder colaborar. Y cuando la iglesia quiere poner un límite, es por eso que la iglesia no avanza. ¿Por qué? Porque en la actualidad se enseña que el creyente tiene que traer un diezmo que la Biblia no avala textualmente. Entonces, por eso yo digo que no podemos sacar el texto fuera de contexto. El principio está de dar. Podemos aprender del Antiguo Testamento el principio del diezmo, el mandamiento del diezmo obligatorio, y lo podemos aplicar en una manera para enseñar, para nosotros conocer, pero jamás se tiene que implantar como una doctrina, como algo que está vigente, porque no podemos decir que esto está vigente, porque entonces vamos a hacer varias preguntas. Si se tiene que aplicar bíblicamente, ¿por qué no se aplica bíblicamente? Porque recuerden, una vez yo lo dije y lo vuelvo a decir porque esto viene al mismo tema. Si en el templo los levitas recibían el diezmo y no era dinero, claro, era cosas comestibles, era para
para que ellos tuvieran alimento por su servicio en la obra de Dios. Entonces yo dije que no nomás era un sacerdote o el que ministraba, eran muchos, el que estaba en la puerta, el que cuidaba el templo, el que ofrecía los panes sin levadura, el que ofrecía el sacrificio, estaban los músicos, estaban los coristas, y todos ellos recibían de lo que entraba en el diezmo. Era obligatorio de parte de Dios. Entonces, si lo queremos aplicar de esa forma, ¿por qué no se aplica de esa forma dentro de las iglesias? Se dan cuenta que decimos que estamos aplicando una doctrina sana, pero cuando estudiamos el contexto nos damos cuenta que es una doctrina torcida, que es una doctrina descontextualizada, que es una doctrina modificada y que es una herejía completamente. Bíblicamente es una herejía. ¿Por qué? Porque estás tratando de decir que ese es un mandamiento de Dios. Y yo he oído escuchar predicadores de gran conocimiento que se atreven a decir que el diezmo es el 10% de tu salario. Por favor. Y cuando yo veo esto en el contexto, digo, ¿hasta dónde ha llegado la iglesia a apostatar de la fe? Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento era tan delicado cambiar, modificar el mandamiento literario, textualizado como Dios lo había mandado, así se tenía que hacer y así se tenía que dar. No modificar, no espiritualizar, ni cosas así por el estilo. Entonces, misma la palabra de Dios y aplica para todo. Dice, maldito aquel que le agregue o que le quite. No puedes. Puedes interpretarlo, malinterpretarlo para tu propio beneficio. Puedes hacerlo, pero tendrás tus consecuencias. Entonces, por eso, cuando se va a hablar de este punto, tenemos que saber textualmente a dónde nos estamos metiendo, si estamos dando lo que verdaderamente es. Yo con todo temor lo digo, yo lo estoy dando como debe de ser, así como está escrito. Entonces, se quiere aplicar este principio cuando, si nos vamos al texto literario, nos damos cuenta que si lo aplicamos literariamente como está escrito, nosotros quedamos excluidos y no sería para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ninguno descendiente de las tribus de Israel. A nosotros Dios no nos regaló tierras, literalmente, ni somos linaje de alguna de las tribus de Israel, por lo cual nosotros quedaríamos excluidos, quedamos fuera, no podemos dar no estamos obligados a darlo. ¿Se da cuenta? Entonces no se puede aplicar. Si vas a aplicar el texto de Malaquías y de Deuteronomio, donde hablen del diezmo, nunca vamos a encontrar que ese texto sea aplicado a las demás naciones. Va directamente al pueblo de Israel, a los líderes sacerdotes. Entonces, pero vemos que en la actualidad se ha modificado, se ha mutado, se ha cortado el texto y se ha acomodado y se atreven a decir que el diezmo está vigente y se atreven a decir que que el que no diezme está robando a Dios. Ahora bien, cuando dicen esto, eso quiere decir que quieren meter a la iglesia en un cajón que no puede haber más allá. Entonces traen un mandamiento que fue mosaico, que fue de la ley, de la antigua ley, y lo quieren introducir encubiertamente, en una forma secreta y misteriosa y oculta, engañosa, y la quieren meter dentro de la iglesia y ya la han metido. Tenemos aproximadamente 200 años que esto se metió dentro de la iglesia cuando textualmente
históricamente no se practicó en los primeros siglos de la iglesia primitiva, en el primer siglo, al menos antes que la iglesia llegara a Roma y que la iglesia se estableciera universal en Roma. Por lo menos los primeros, la iglesia primitiva no se enseñó esto algo como algo doctrinal. Mucho menos ni en las reformas protestantes jamás se enseñó esto. Al contrario, en la reforma protestante esto era lo que se refutaba. Martín Lutero refutaba el diezmo, las indulgencias que la iglesia tradicional venía reclamando, venía quitándole, venía tergiversando la palabra de Dios. Entonces, pero vemos que bíblicamente hemos llegado a una apostasía, y que esta apostasía ya la han aceptado mayoritariamente todas las iglesias, todos los movimientos religiosos cristianos han abrazado este mandamiento, descontextualizando en una forma teológicamente correctamente. Vemos a la luz de la palabra que se ha modificado y se ha cambiado el texto verdaderamente, se ha tergiversado. Ahora aclaro nuevamente, yo no estoy en contra de dar a Dios, jamás. Yo soy de los que acepto que a Dios se le da lo mejor, pero no nomás, la iglesia no puede estar limitada a un 10. Yo prefiero enseñar como el apóstol Pablo enseñaba, predicar lo que el apóstol Pablo predicaba. Él predicaba por amor, sin esperar sustento de nadie. Como líder, como apóstol que era Pablo, no vivía ni estaba a tiempo completo dependiendo de un diezmo, de una ofrenda. Él lo hacía por amor. Entonces, y él nunca enseña que el diezmo sea una doctrina establecida, vigente en el Nuevo Testamento. Lo que sí enseña es que cada uno dé como propuso en su corazón, con alegría, dar de corazón a Dios, y que cada uno dé como ha sido prosperado. Puede hacer que tú des más del 10% de tu salario, pero ya Pablo no pone una imposición como que fuera obligatoria, sino porque Dios no va a recibir. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino con amor, con voluntad, porque dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cuál es la forma que tenemos que dar? La forma correctamente, al 100% textualmente, es dando ofrenda. Así que tú, si eres creyente, vas a la iglesia y tú das, no puedes decir que estás dando un diezmo y que estás dando ofrenda. Tienes que hacer como dice la escritura. En el Nuevo Testamento no vas a encontrar el diezmo, pero sí vas a encontrar el ofrendar para el ministerio de la obra de Dios. Entonces, ¿estoy en contra del dar a Dios? Jamás. No estoy en contra del dar a Dios. Estoy en contra de aquellos que han mutilado el texto y que han tergiversado la palabra de Dios y que la han torcido para su propio beneficio y no en la manera en la cual se nos ha sido dejada. Entonces yo decía, y lo vuelvo a repetir, ese mandamiento es antiguo. No podemos sacar algo del Antiguo Testamento y meterlo dentro de la iglesia como que está vigente. Y recuerden, Jesús dice que vino a redimirnos de la maldición de la ley. ¿Por qué era maldición? No que la ley fuera una maldición de aprender de la palabra de Dios, sino porque nadie podía cumplir las obras de la ley. Entonces viene Cristo y establece un nuevo pacto
Y en este nuevo pacto, todo aquel que acepte a Jesucristo es perdonado, es justificado sin hacer obras, sin ningún tipo de obras. Dios lo justifica. Entonces no podemos traer ese mandamiento que era de parte, que era de la ley, y meterlo a la iglesia y disfrazarlo y modificarlo y decir que está vigente el diezmo. Textualmente no está vigente. Y repito, si alguien lo quiere hacer vigente, entonces tendría que decir que Cristo no ha venido. ¿Por qué? Porque dice que por medio de Jesús, dice que el mandamiento de la ley fue abrogado. Y este mandamiento de la ley, al siendo abrogado, quedó abrogado el sacerdocio levítico. Y al quedar abrogado el sacerdocio levítico, quedaron abrogados los sacrificios, quedaron abrogados los diezmos, quedaron abrogados muchas órdenes del Antiguo Testamento, mucho ritualismo dentro, muchas ceremonias dentro del judaísmo quedaron abrogadas. Entonces, al quedar abrogadas, quiere decir que ya no tienen ninguna validez, por lo cual no se pueden estar metiendo dentro de la iglesia, porque ya no tienen ninguna validez. Entonces, cuando viene Cristo, cambia el sacerdocio, y en este nuevo sacerdocio es espiritual, y en este nuevo sacerdocio cambian las leyes, como dice Pablo, porque si Dios levantó un nuevo sacerdocio, dice que haya también cambio de ley. En esta nueva ley ya la iglesia no está en bajo pacto, por lo cual no puede participar y no puede hacer este mandamiento de la ley. Ahora, en el nuevo pacto, en las nuevas ordenanzas, ahora la iglesia va a vivir por fe. Y no nomás por fe va a vivir, no nomás va a vivir por fe, sino que también va a vivir, los ministros, las iglesias se van a sustentar por medio de ofrendas voluntarias, que de buen corazón todo aquel pueblo que ama a Dios va a dar de su tiempo, va a dar de su ganancia, porque Él sabe que en el reino de Dios se necesitan hombres dadivosos que lleven no nomás de su ofrenda monetaria, sino también de su tiempo, de su fidelidad, de su amor, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en los hombres. En el nombre de Jesús, espero que sea